Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Sí, aquí tengo este vial de Brun Sicilian. No tengáis ningún tipo de miedo. Ahora en la aproximación que ya está grabada lo vais a ver perfectísimamente. Todo, absolutamente todo. De todas formas, en la caja de descripción también siempre dejo algunos datos para que los veáis y os pongáis al día de esta firma nicho con su origen, su procedencia completamente en Barcelona. Así que vamos a ello. Esto es un vial de unos 3 mililitros. Es un vial de 3 mililitros de esta Brun Sicilian. Así que lo que toca es hacer pues lo siguiente que hago siempre, que es atizármela. La conozco sobradamente, la he utilizado varias veces porque estos productos de lo que es Canvas, Essence of Canvas, he tenido que darles más oportunidades porque también tengo que decir que no son unas esencias nada fáciles. Os acerco la tarjetita para que veáis Brun Sicilian, cómo se escribe, y es de Essence Canvas, ¿de acuerdo? Esa es la firma de la cual os voy a estar hablando durante 5 vídeos, ¿vale? Es una firma nicho que tiene su sede en Barcelona, productores en Barcelona, nicho indie además, y bueno, este es la presentación en este lado, que viene con su Brun Sicilian, y aquí tenemos el vial que es de 3 mililitros, no sé si me va a permitir, si enfocara sería perfecto, pero no se me va a quedar demasiado desenfocado. Bien, este es el vial de lo que es Brun Sicilian, todo artesanal completamente, 3 mililitros, así que voy a la silla. Y es que en la salida vamos a tener flores blancas, jazmín y mandarina siciliana. Cuero, gamuza, cardamomo, pimienta negra, almizcle y heliotropo, notas de corazón. Hojas de pachulí, abedul, ámbar y vainilla de Madagascar, absolutamente exquisita. Bien, esencia completamente personal, esencia que no es una explosión alcohólica al principio, porque evidentemente sí que lleva el cítrico de lo que es la mandarina en la salida, pero como va acompañada con las flores, es más una sensación floral que no una explosión completamente cítrica. De hecho, en su evolución es curioso, esta esencia, tal y como están mezcladas todas las moléculas, vamos a ir percibiendo que realmente a lo que se huele es a un licor de frutas. Es un licor frutal. No es algo comestible, pero es más por el grado de alcohol que tienes, como cuando, por ejemplo, una esencia que contiene whisky y se detecta perfectamente el whisky. Pues aquí tenemos un licor que es un licor de flores con frutas, ¿vale? Esa es la sensación olfativa que da durante toda la evolución de esta esencia. Es eso, y yo percibo eso, percibo un licor, ¿vale? Un licor con flores y frutas. Pero es que es la sensación, no podría decir, no, es que te estás echando un licor, y cuidado que a mí, por ejemplo, ya presenté esencias que son licores puros y duros y que están muy bien construidos. Y este también. Sí, es que lo que han ido creando, ha intentado crear en el año 2010 fue eso. Que yo no lo sé, y la verdad es que tampoco es algo que me quite mucho el sueño porque el resultado final me encanta. También tengo que decir otra cosita. Precios, pues aquí los precios son algo más contenidos en el sentido de que es posible que ya no es una compra súper mega cara, pero vamos, que los 150 euros hasta los 200 seguro que os los podéis gastar perfectamente, pero vamos, 145, 150, ¿vale? Vais buscando, mirando, que seguro que podéis encontrar una muy buena oferta. Pero son caritos, ¿eh? Esto es perfumería de autor y esto es caro, ¿vale? Completamente artesanal, todo hecho en laboratorios. La creadora de los perfumes, o una de las que, bueno, la dueña, vamos a hablar así en plata, es química y está muy por el rollo, pues, bueno, está muy por el rollo, no, está en el rollo directamente del mundo del perfume porque se dedica a hacer perfumes, perfumería nicho, ¿de acuerdo? Saludos, coleguita. La firma nos dice que es una esencia unisex, y sí, ciertamente podría ser unisex, pero yo la detecto muy hombruna, la encuentro más chirula que femenina. Pero se lo puede poner una mujer perfectamente, no hay ningún tipo de problema, las cosas como son, pero detecto rasgos que son perfectamente masculinos, ¿de acuerdo? Y más que nada porque tiene ese toque de licor en la progresión olfativa que
te hace sentirla como masculina. Pero bueno, esto se lo puede echar una chica sin ningún tipo de problema, de verdad. Lo digo de corazón. De todas formas, os podéis hacer con muestras, que no hay ningún tipo tampoco de problema. Vuelvo a repetirme, me estoy redundando continuamente. Pero no, es cierto. O sea, me parece que el conjunto completo de todo lo que son los viales que puedan mandar, me parece que salen unos 12 euros. Y son de 3 mililitros, o sea que tenéis para hincharos. Bien, lo negativo de esta esencia, y va a ser lo negativo de todas ellas. Ya están probadas las 5, van a ser 5, lo digo ya de principio, no me tengo que esconder, ya no me escondo, ya me da igual todo. Van a ser 5 viales, lo que voy a presentar de esta firma. Y 5 viales que todos les pasa lo mismo. Duran 5 horas en mi piel, 5 horitas. Y tengo que volver a reaplicar. Pero también, dentro de todo eso, tengo que decir que luego iré desglosando todas, ¿no? Cuando les toque. Pero voy a centrarme en esta. Y estas son 5 horas que hay que reaplicar, pero son 5 horas que están... No es 5 horas que te tengas que acercar a ras de piel para poder olerte ahí donde estás. No, la sientes en esas 5 horas, pero es que cae en picado. Entonces, al caer en picado, a partir de la 5ª hora, es necesario reaplicar. Ya sabemos lo que hay. O sea, es que están directamente en el estándar de lo que debe durar un agua de perfume. 6 horitas, 7 a lo sumo, y hay que reaplicar. Y es que es el estándar. ¿Qué pasa? Que en mi zona, como vivo en una zona que hace tantísimo calor, estamos en el mes de marzo, yo estoy completamente cocido, aquí hace un calor ya que te mueres, además estoy notando cómo me está saliendo el sudor de la frente, pues va en picado. Pero ya lo sabéis, mi piel aguanta muchísimo las esencias, pero es que 5 o 6 horas a mí me suele decepcionar siempre, y según mi estándar, lo que yo entiendo por estándar, me decepciona. Pero tengo que reconocer que es una esencia muy, muy buena. Se percibe el cuero una vez que ya se ha producido todo el secado y hemos tenido toda la sensación olfativa de la salida. Se percibe el cuero, luego también vamos a proceder y es que vamos a sentir directamente lo que es el pachuli. Pero como va todo a una como fuente ovejuna en esta esencia, lo que vamos a tener es un concepto muy global de una, iba a decir una bebida alcohólica, no, de un perfume alcohólico en cuanto a que se parece o podría simular en todo el concepto global a un licor. La consideración que voy a hacer es que, por ejemplo, en lo que es tanto en cuanto a la nota del cardamomo, no se nota, no es perceptible, vamos, evidentemente está, pero no es un cardamomo que sea invasivo. Se nota muchísimo más el pachuli de Madagascar y la vainilla, una vainilla que me parece espectacular, súper correcta, es muy buena molécula. La que está metida dentro de esta Brun Sicilian, vuelvo a repetirlo porque claro, al tener el bien en la mano no lo veis, pero es Brun Sicilian. Bueno, voy a coger la tarjetita y así por lo menos se ve la tarjetita también. Bien, ya la tengo aquí en la mano lo que es la tarjetita de lo que es el vial. Y sí, efectivamente, es una floral blanca afrutada. Es que el concepto es así, no me quiero redundar mucho, me va a hacer muy pesado. Esta es la de proyección. Es curioso porque llega a los 2 metros, pero luego la evolución del secado se da a la proximidad. Vamos a tener una estela en una proyección de unos 2 metros en la salida, sin ningún tipo de problema, pero nos encontramos que seca excesivamente, para mi gusto, rápido. Entonces, al secar tan sumamente rápido, claro, es lo que me encuentro después, que me aguanta esas 5 o 6 horas a lo sumo. Y es una pena. Pero se queda bien, aguanta perfectamente, pero en esa progresión hasta la 5ª, 6ª hora es una caída libre en picado. Es lo que le encuentro, y estoy siendo sincero en esta evaluación. O sea, sale estupenda, se huele estupenda esta Brun Sicilian, pero después nos encontramos que es una caída también pues a los infiernos del olvido. No. Pero hay una salvedad, también hay que ser pues sinceros, y es que no se queda tanto de hacer así, Dios mío, ¿dónde está que no te huelo? No, se huele perfectamente, esta se huele perfectamente, pero tenemos que atender a qué precios y nicho pues no está muy en el concepto de decir, bueno, es que tenemos aquí un super mega nicho que aguanta un mogollón de horas, pero es que, claro, lo único que nos puede salvar de que dure más de lo que pudiera durar directamente en piel es la ropa. O sea, cae en ropa y te aguanta muchísimo más, pero la evaluación se hace en piel. A mí que aguante más en ropa me da exactamente igual, donde tiene que aguantar es en la piel. Y en piel, a partir de la 5ª hora, siendo tirano,
también voy a reconocerlo. Estoy siendo tirano últimamente porque quiero más. De estas esencias que valen a partir de los 120, 130 euros, quiero más. Y como quiero más, pues 5 horas. Y 5 horas se me figuran muy poquito para estas calidades que estamos barajando. Así que, señoras y señores, nos vemos en el próximo vídeo. No sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.